Buenos días a todas y a todos. Con permiso, Presidenta, ¿quién es quién? En los precios iniciamos como desde hace varias semanas con el seguimiento a la Estrategia Nacional para la Estabilización del Precio de la Gasolina. Cada día son más estaciones que se suman en esta estrategia. Para el corte del viernes de la semana pasada ya teníamos el 94.2 de estaciones vendiendo gasolina regular en menos de 24 pesos el litro. Aquí están 12,259, 757 todavía no, y siguen las buenas noticias porque sigue disminuyendo semana tras semana el precio promedio del litro de gasolina regular. Lo tenemos en 23 pesos con 59 centavos. Adelante. Y aquí el seguimiento de nuestros monitoreos, destacando las que venden en precios justos, 23.15, esta estación de Pemex en Acapulco, Guerrero, y tenemos aquí los márgenes que no superan los dos márgenes de ganancia, que no superan los 2 pesos. A todas ellas les vamos a poner una palomita. Continuamos con las que se siguen volando la barda con los precios, y aquí ubicamos esta Oxogas en Monterrey, Nuevo León, 24.99, y maneja un indicador o un margen de ganancia de 3 pesos con 85 centavos por cada litro. Y aquí están en cada una de las regiones, a todas ellas les vamos a poner un tache. En el seguimiento de los precios de nuestra canasta básica, encontramos la más barata, Bodega Aurrera Emilio Carranza en Saltillo, Coahuila, en 728 pesos con 10 centavos, le vamos a poner una palomita. Y la más cara, Soriana Hiper, Parque Delta, aquí en la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, 1,007 con 60, le vamos a poner un tache. 3 ciudades, el municipio de Nezahualcóyotl, en Estado de México, 822 pesos, la más barata en Mega Soriana Aragón, palomita. Y la más cara, Bodega Aurrera Avenida Central, 840 con 70, pero está por debajo de los 910 pesos, le vamos a poner también una palomita. La Paz, Baja California, Soriana Hiper, 816 con 90, le ponemos palomita. Y la tienda Ley en esta sucursal en La Paz, Baja California, 925 con 60, le vamos a poner un tache. Y en Mérida, Yucatán, Bodega Aurrera Itzáes, la más barata, 840 con 50, palomita. Y la más cara también está por debajo de los 910, que en este caso es Walmart Yucatán, 872 con 50, le vamos a poner una palomita. Adelante. Y aquí damos a conocer sobre la modalidad de envíos en efectivo, qué remesadoras son las que más dinero dan por los dólares que envían nuestros compañeros que viven en Estados Unidos. Hay 2 indicadores importantes a destacar. ¿Cuánto cobra por comisión cada remesadora y en cuánto tiene el tipo de cambio? En un ejercicio que hacemos por $350, encontramos que la remesadora que más da por su dinero es Pagafone SmartPay, que por cada $350 da 6,968 con 64, le vamos a poner una palomita. Y la que menos da es Pangea Money Transfer, 6,540 con 35 centavos, le vamos a poner un tache. En la siguiente ¿Por cada cuánto dijiste? $350 es un ejercicio, Presidenta, que se hace. Tenemos una calculadora en la página de Profeco que le ponen ahí cuántos dólares estarían enviando y les va a dar toda la información de cada remesadora, cuánto cobra por comisión, cuánto tiene el tipo de cambio y cuánto sería en pesos lo que envíen. Entonces ese es un ejercicio de $350 y aquí tenemos la modalidad de depósito a cuenta. Mismos indicadores, encontramos que la que da más es la misma, Cloud Transfer Services, 6,968 con 64 por $350, palomita. Y la que menos da es esta HUM o SHUM, 6,543.53, tache. Adelante. La Revista del Consumidor del mes de mayo tiene un estudio de calidad y un artículo sobre toallas sanitarias desechables. Se realizó un análisis de 27 modelos de 12 marcas. Algunas de las pruebas fueron capacidad de absorción, velocidad de absorción, regreso de humedad, y aquí tenemos un comparativo. Hay productos con características similares con precios muy diferentes. Entonces, para que tengan ustedes la información completa, pueden descargar la Revista del Consumidor y hacer la consulta completa para tomar una mejor decisión al momento de adquirir este y otros productos. Adelante. Finalizamos con nuestros consejos Profeco.
Uno, ya tenemos el 94.2% de las estaciones de servicio que venden menos de 24 pesos el litro de gasolina regular, y les recordamos que tenemos un mapa virtual en nuestra página para que identifiquen los precios de cada una de ellas. Dos, ahorras hasta 279 pesos si comparas los precios de los productos de la canasta básica, nuestra herramienta Quiénes quieren los precios. Tres, revisa qué remesadora da lo justo por el dinero que te envían. Recuerda que Finabien es una opción para cobrarlo, cuenta con más de 1,700 sucursales en todo el país. Cuatro, consulta el estudio de calidad de toallas femeninas en la revista del consumidor del mes de mayo. Nuestras redes sociales, la página de internet y el número del consumidor. Estamos pendientes. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, Iván. Con su permiso, presidenta, vamos a dar información de las escuelas que no tuvieron clase la semana pasada. Adelante. Y vamos a hablar un poco también del sistema de pensiones. Reportar que más de 19 millones de niños y niñas, el 92% del total de los alumnos en básica, tomaron clases regularmente la semana pasada en 182,000 escuelas públicas de nuestro país, el 90%. A ver, tenemos el desglose de en dónde no hubo clases, estado por estado. En Aguascalientes no pararon ninguna escuela, todas las escuelas tuvieron clase, lo mismo que en Baja California. Este es el reporte del viernes. Durante la semana tuvimos distintas fluctuaciones. En Baja California Sur tuvimos 124 escuelas, es decir, el 13.79%. En Campeche todas las escuelas tuvieron clase. En Chiapas pararon 3.388 escuelas de las 18.572 que hay en el estado, esto es un 18.24%. En Chihuahua, 214 escuelas completas no tuvieron clase de las 5.247, esto es un 4.08%. Aquí en la Ciudad de México el reporte del viernes es que 79 escuelas no tuvieron clase, de 4.413 que tenemos en la ciudad, el 1.79%. En Coahuila todos tuvieron clase, lo mismo que en Colima, en Durango y en Guanajuato. En Guerrero no tuvieron clase 1.375 escuelas de 10.359 que hay en total, esto es el 13.27%. Todas las escuelas tuvieron clase en Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Michoacán. Es importante, en Michoacán todas las escuelas están en clase. La siguiente, por favor. Morelos igual, todas nos reportan, todas las escuelas con clases normales, lo mismo que en Nayarit y en Nuevo León. En Oaxaca el viernes no tuvieron clase 12.484 de las 13.137, esto es el 95%. Sin embargo, hay que destacar que en algunos días de la semana esta cifra disminuyó en un 90%. En el caso de Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, todas las escuelas tuvieron clases. En Yucatán no tuvieron clases 115 escuelas de 2.871, esto es el 4%. Y en Zacatecas 2.195 escuelas pararon de las 4.426 de escuelas en educación básica, esto es el 49%. Es decir, de las 202.184 escuelas tenemos que pararon 19.974, lo cual es un 9.8%. Esos son los datos de la semana pasada. Ahora, quisiera hablar un poco del salario en el marco del Día del Maestro y la Maestra. La Presidenta de la República anunció un incremento salarial de 9% retroactivo a enero y de 10% a partir de septiembre. Quiero destacar que este aumento es el segundo más importante en por lo menos los últimos 40 años y representa un esfuerzo extraordinario de las finanzas públicas para poder
soportar este aumento salarial, pero es el reconocimiento que la Presidenta de la República le hace al Magisterio Nacional. Y es importante ver cómo ha evolucionado el salario de los maestros y las maestras a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un maestro de jornada completa de educación básica con Vicente Fox ganaba 4,582 pesos en promedio, con Felipe Calderón 9,709 pesos, 6,709 pesos, perdón, con Peña 9,580 pesos, con el presidente López Obrador llegó a 17,635 pesos y con la presidenta Claudia Sheinbaum está llegando a 18,965. Aquí es importante destacar que el salario de los maestros y las maestras va a estar por encima del salario promedio de cotización del IMSS, es decir, las y los maestros en promedio van a estar por encima de lo que ganan los trabajadores en el país. Ahora, en la anterior administración, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, inició una clara política de recuperación salarial y se estableció como objetivo que ningún maestro de jornada completa, o que la gran mayoría de los maestros de jornada completa no ganaran menos de 16,000 pesos. Adelante, por favor. ¿Cómo ganan los maestros? ¿Cómo está distribuida el salario de las y los maestros? Tenemos solo en el país 7,653 maestros, menos del 1%, que gana menos de 15,000 pesos. Estamos hablando de un maestro de jornada completa o una maestra. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todos y todas. Uno de los grandes legados de la Revolución Mexicana fue el derecho a la educación, elemento que hoy es fundamental para el humanismo mexicano por su importancia en el proceso de desarrollo con bienestar. Por ello, es necesario recordar que el reconocimiento constitucional del derecho a la educación de 1917, que en 1921 derivó en la creación de la SEP, fue el resultado de diversas demandas y proyectos educativos previos. Por ejemplo, la exigencia de educación popular del Partido Liberal Mexicano, el impulso que dio Francisco Villa a la creación de escuelas en Chihuahua cuando fue gobernador, o la legislación zapatista que promovió la educación laica, solo por mencionar algunos casos. Así que hoy, a manera de cierre de nuestra serie de educación, presentamos la siguiente cápsula de video, en la que podrán conocer los avances educativos que emanaron de la Revolución Mexicana. Nada es más importante para el desarrollo de los pueblos que la educación. Los gobiernos que han servido al pueblo han impulsado la educación como un derecho al alcance de todas y todos. Sin embargo, el porfiriato abandonó esa responsabilidad del Estado y mantuvo al pueblo sumido en la ignorancia. Por eso, la inmensa mayoría de la población mexicana era analfabeta. Uno de los mayores logros de la Revolución Mexicana fue establecer un sistema educativo nacional universal basado en la educación laica, obligatoria, gratuita y científica. El Estado asumió su responsabilidad de llevar la educación a todos los rincones de México para todos los mexicanos sin distinción. Francisco I. Madero estudió en el Liceo de Versalles y en la Escuela de Altos Estudios Comerciales en el París de la Tercera República Francesa. Esa influencia lo llevó a fundar la Escuela Comercial de San Pedro de las Colonias, destinada a los hijos de los trabajadores. Por su parte, Francisco Villa lamentaba su falta de instrucción. Por la pobreza de sus padres nunca estudió. Sin embargo, en su corto tiempo como gobernador de Chihuahua, se preocupó por la educación del pueblo. Construyó 50 escuelas en solo un mes y aumentó el salario de los maestros por encima de cualquier funcionario público. Años después, en 1921, el general Villa fundó en su hacienda de Canutillo la Escuela Felipe Ángeles, que contó con más de 300 alumnos. En 1915, el general Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán,
decretó la Ley de Enseñanza Rural, que obligaba a los patrones a establecer escuelas rurales para los hijos de las familias que habitaban en las haciendas o fincas rústicas. También hubo decretos de los gobernadores de Michoacán, Sonora y Guanajuato, que obligaban a los dueños de haciendas, rancherías e industrias de cualquier índole a establecer escuelas de instrucción primaria para niños y adultos. Con estos antecedentes, los constituyentes de 1916-1917 recuperaron el derecho a la educación obligatoria, gratuita y laica en el artículo 3 de la Constitución de 1917. El artículo 3 reconoce a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. El artículo 123 de la Constitución, sobre los derechos laborales, estableció que el salario debía garantizar a los trabajadores cubrir todas sus necesidades, incluida su educación, así como la obligación de los patrones de establecer escuelas en su comunidad. 12 años después, el 22 de mayo de 1929, estalló el movimiento estudiantil para exigir la autonomía de la Universidad Nacional de México. Los mexicanos de hoy reconocemos que en el corazón de nuestras grandes transformaciones está el triunfo civilizatorio de una educación científica, laica, pública y gratuita, como esencia del humanismo mexicano. Las grandes transformaciones de nuestra historia nos han dejado claro que la educación no es una mercancía o un privilegio, sino un derecho de las y los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, buen día.